Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre, te damos gracias, Señor, en este primer día de reunión, Señor, en el primer día de la semana, Señor, de este 2019, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. ¿En qué mejores manos puede estar, Señor, que en las tuyas, precioso Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey de gloria? Gracias te damos, Señor. Glorifícate en este año en nuestra vida, Señor. Glorifícate sobre todo, Señor, Espíritu Santo Dios, en darnos entendimiento de tu palabra, porque es solo en tu palabra y a través de tu palabra que hay bendición, Señor. Es solo con tu palabra, Señor, con el poder de tus promesas y de tus propósitos, Señor, que podemos apagar todo dardo de fuego del maligno, Señor. Señor, es solo con tu palabra, Señor, que te podemos alabar a través de ella. Señor, es obedeciéndola, Señor. Capacítanos, Señor, en tu gracia, Señor amado, para amarte, para honrarte, para obedecerte, para entender tu palabra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza número 23 de la armadura de Dios. Pensé que cuando comencé a traer esta enseñanza, de que posiblemente unas 5, 6 o algo así, miren, ya estamos en la 23ª enseñanza y todavía falta. Y esta es la tercera parte del escudo de la fe. Muy importante. Ya hemos visto que bíblicamente el Señor nos muestra que los dardos operan esencialmente en dos formas. La primera, a través del hombre viejo, porque cada ser humano lo debemos mantener presente. En cada ser humano hay dos personas. Hay un viejo hombre a través del cual opera ese veneno que se inyectó en el Edén y que ese veneno pasó a través de Adán y Eva a cada uno de sus hijos, de sus descendientes, y sigue operando en cada ser humano, sea pastor, sea lo que no sea Dios, sigue operando ese veneno de Satanás en la vida de cada persona creyente. En el mundo solamente tiene una persona, el hombre viejo. Únicamente el que es nacido de Dios tiene una nueva persona, una nueva creación, en donde todo es, a partir de ahí todo es hecho nuevo, todo lo viejo queda atrás. Entonces, los dardos operan, es importante identificar eso, operan en nosotros, en cada ser humano creyente, a través del hombre viejo, con su concupiscencia, que es la que está, a través de la concupiscencia es que el enemigo se hace omnipresente en las personas, porque todo ser humano tiene concupiscencia y es a través de ella que opera toda la maldad del enemigo. Y la otra forma en que opera
el veneno, las artimañas, las mentiras, todas las formas que nos muestra la Biblia cómo opera el enemigo es a través de los hijos de desobediencia. Entonces, en el creyente a través del viejo hombre, y en el mundo y en los que dejan a Dios a través de los hijos de desobediencia. Esas son las dos formas que opera Satanás. Satanás ya no opera a través de demonios tentándolo a usted o tentándome a mí. Eso es antibíblico. Eso no existe. Ya lo hemos enseñado. La Biblia nos dice que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, o sea que no, y dice el Señor que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces, y en 1 Corintios vimos de que la tentación es humana. Toda tentación es humana, no existen. Y que por supuesto los gobernadores, los principados, las huestes, las legiones operan en dos formas: a través de los hijos de desobediencia y a través de la concupiscencia, y en rangos. Por ejemplo, esos principados y potestades no van a venir a operar en usted o en mí, van a operar en el presidente de Estados Unidos, en el presidente de Rusia, en estas grandes organizaciones que ha creado el hombre en esa mente diabólica a través de los hijos de desobediencia, y así es como operan, pero ya no operan en persona como cuando se le presentó a Jesús a tentarlo. Eso ya no existe bíblicamente. Revisen los versículos que hemos visto. Eso no existe. Entonces, muy importante eso, porque si no entendemos eso, no entendemos nada. Y vamos a seguir peleando contra el diablo. Contra el diablo no hay que pelear. Hay que pelear contra las artimañas que operan a través de usted y de mí. Porque ¿cuántos pastores, teniendo su esposa, están con otra en la iglesia? ¿Cuántos pastores, lo único que cuando usted entra, lo que ven es el signo pesos? ¿Cuántos pastores lo único que operan es en ambición, en avaricia, en deseo de ser adorados por las personas? Entonces, y eso a ese nivel, llevémoslo a nivel de las personas. Todo opera a través de nuestra carne. Entonces, muy importante. Efesios 2:1, mire lo que dice, que es muy importante para que entendamos. Cada enseñanza es independiente de la otra. Ya estamos en la 23ª. Cada una es independiente de la otra. O sea, muy importante que necesitamos conocerlas. Efesios 2:1. Y Cristo os dio vida. Mire, a vosotros. Estamos hablando de una vida eterna. De que derramó su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia, para que entendamos lo que es gracia, en Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracia, la gracia de Dios es esa capacidad, ese empoderamiento que Dios nos da para poder resistir, para poder honrarlo, para poder amarlo, para poder agradarlo sin cargas. Esa es la gracia. La gracia es el poder sobrenatural que Dios coloca en cada creyente para que lo amemos, para que lo deseemos, para que lo honremos, nos empodera. Esa es la gracia. Por eso dice que por gracia somos salvos. Sin ese empoderamiento de Dios es imposible. Entonces, y Cristo os dio vida a vosotros. Mire, está hablando a los redimidos, a nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pasado, en los cuales anduvisteis, nosotros anduvimos en esos pecados, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ojo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire cómo es que lo opera hoy en día. No lo busque en otra forma, porque eso son malas enseñanzas. Mire cómo es que opera el enemigo hoy en día. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, después de Cristo, opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces no espere pelear con diablos. Peleamos con esos demonios, pero a través de la concupiscencia, a través de la desobediencia que hay en cada ser humano, sea creyente o no.
Porque ¿cuántos creyentes dan más mal testimonio que los de la calle? Entonces, así es como opera. El príncipe de este mundo ahora opera en los hijos de desobediencia, a través de ellos. Entonces, por eso están esas organizaciones tan tremendas, que ya hemos enumerado varias que existen a nivel mundial y que están operando a través, y en ellos operan esos principados, esas potestades, esos gobernadores, en ellos. Y así van bajando de rango, pero todo es a través de la carne. La carne, problema en el ser humano. Entonces, así que la armadura de Dios es para apagar esos dardos que se originan dentro de nosotros y fuera de nosotros. Muy importante. Y Dios nos empodera, por eso dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo segundo que sigue es que nos entrega 7 armas. 7, el número de Dios, 7 armas para poder vivir una vida agradando al Señor. 7 armas. Y entonces ahora estamos en el escudo de la fe. Porque dice el Señor, y sobre todo, que lo que nos dice, vestíos el escudo de la fe, sobre todo, sobre la verdad de Dios, si Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu es el Espíritu de verdad y el Padre es verdad, sobre la verdad. O sea que este escudo es más poderoso que la verdad, o que el calzado del Evangelio de la paz, el Evangelio, o que las otras 6 armas. No se está refiriendo a eso. Sobre todo se está refiriendo que sin el escudo de la fe, las sobrenaturales y todopoderosas armas de Dios no operan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. A eso se refiere. Mire lo que dice Hebreos 13:21. Es muy importante. Aquí está hablando de la gracia de Dios que Él derrama sobre nosotros. Hebreos 13:21 dice: Dios os haga aptos, que nos capacite en toda buena obra. Mire el propósito. O sea, Dios es el que nos capacita a través de su gracia, de todo lo que Él, ese empoderamiento que Él derrama en nosotros. Entonces dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y mire cómo es que opera. Haciendo Dios en nosotros. Mire que es Dios el que lo hace todo. Por eso es que necesitamos que el Señor nos liberte de toda religiosidad, para que entendamos de que es con gozo que yo agrado al Señor, es con gozo que yo hago lo que el Señor me convence a hacer. Bíblico. Entonces, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, que si usted y yo logramos hacer algo agradable, es Dios produciéndolo en usted y en mí para que lo hagamos. No dice que Él es el que pone en nosotros el querer, para que usted y yo queramos, nos gocemos, nos demos gusto haciéndolo. Y el hacer nos empodera para que lo hagamos, y lo hagamos con gozo, no por religión. Entonces, muy importante. Así que el Señor no nos transforma de afuera o desde afuera, sino que Él trabaja dentro de nosotros para producir la imagen de Cristo, la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él hace. Y entonces es muy importante que, según el Señor, la única manera de pelear y ganar esta batalla es con Cristo, pero unidos a Cristo. Toda la armadura, como ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, la verdad es Cristo. Él es la palabra, el Evangelio es Cristo. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, Cristo. Cada una de las 7 armas es Cristo. O sea, cuando nos dice que nos pongamos la armadura, es que nos vistamos de Cristo, que nos pongamos a Cristo, que seamos uno con Cristo, uno con el Señor. Entonces, no es tanto pelear esta batalla con Cristo, sino con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Entonces,
Muy importante, necesitamos entender eso para que esa gracia produzca ese poder sobrenatural de transformación, metamorfosis en usted y en mí, para que no vivamos nuestra relación con Dios con cadenas, como con cosas que me ven, que no me ven, no, con un gozo servir a Dios, un gozo amar a Dios, un gozo obedecer a Dios, un gozo sacrificar, es un gozo todo en el Señor cuando Él lo produce. Entonces, es unidos al Señor, o si no, es imposible, porque las armaduras, el vestido de Cristo, primero fortaleceos en el Señor y en su poder, y de ahí vestirnos de Cristo. Y necesitamos, muy importante, hoy vamos a ver algo muy importante, necesitamos el escudo de la fe para poder creer lo que Dios dice de Él. Lo que Dios dice de Él. Él dice: ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Mire que los adjetivos, verbos y palabras con las que nosotros nos referimos a Dios, es como nos referimos entre seres humanos. Y Dios es infinito, su belleza es infinita. ¿Cómo podemos describir la belleza de Dios? Imposible, porque todo lo que nosotros hablamos es humano, es natural. Dios es sobrenatural. Su amor no se puede comparar con nada en este mundo, su belleza con nada. O sea, todo se queda lejos porque es amor infinito, belleza infinita, poder infinito, todo es infinito. ¿Cómo? No hay forma. Entonces, ¿cómo logramos llegar a algo que Él quiere y que Él espera, que Él sabe que nosotros somos como el polvo que ahí está y pasa el viento y ya no está? Como la flor que es y al ratico ya no es. Eso dice Dios de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? A través de su palabra, creyendo su palabra. ¿Cómo apagamos los dardos de fuego del maligno? Con su palabra, no hay otra forma. Entonces necesitamos ese escudo de la fe. ¿Qué escudo de la fe? Es escudarnos en las promesas de Dios, escudarnos en lo que Dios ha dicho para nosotros, sobre nosotros y sus propósitos. Escudarnos. Y entonces, por eso dice que el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. No hay uno solo que no lo apague. Mire qué dardo más grande el que Pedro le tiró al Señor. Un dardo que es del infinito al infinito. Con solo decirle: no tal hagas, no vayas a la cruz, Señor. Si no va a la cruz, el Señor peca, porque ese fue el pacto que hizo con el Padre. Si no va a la cruz, Dios no estuviéramos aquí. Si no va a la cruz, se cae el reino de los cielos, porque queda en desobediencia con el propósito que pactó con el Padre. Entonces, mire, y ese dardo, ¿cómo lo apagó el Señor? Está escrito cuando vino el tentador. ¿Cómo apagamos nosotros todos los dardos de fuego del maligno? El escudo de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra, fe en los propósitos, fe en la promesa. Entonces, necesitamos el escudo de la fe para poder creer lo que Dios dice que Él es. Para poder creer en su gloria, en su poder infinito, en su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Y para creer lo que Él dice del diablo, que el diablo simplemente es un derrotado. Derrotado. Expuesto, no solamente lo derrotó, sino que lo expuso y lo avergonzó públicamente. Y Él se estableció como rey. No se va a establecer como rey, se estableció como rey. Por eso cuando subió y le dijo a la mujer que no lo tocara, porque eso estaba en el libro de Levíticos, que no lo podían tocar cuando iba a ir a presentar su sangre. Subió al cielo a presentarse ante el Padre. Volvió y bajó, y apenas bajó les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Rey, a partir de su resurrección. Y eso lo dice Apocalipsis 5, que es el mismo Daniel 7, 13, 14, donde fue coronado. Entonces, creer la palabra es el escudo de la fe. Entonces, ¿cómo es que la fe funciona? Como un escudo. Como un escudo, porque necesitamos la fe como escudo. Solamente se puede usar este escudo para apagar cualquier dardo, no importa cualquier dardo que quiera presentar a través de nuestra mente, que a veces venimos y nos vienen pensamientos de todo tipo, hasta de suicidio. ¿Cómo los podemos apagar? Todos, todos.
Cuando nosotros verdaderamente le damos lugar a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando creemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios para nosotros. Si no creemos eso, pero eso se cree, ojo, en fruto, no en palabra. Porque el Señor dice, este pueblo de labio, sí Señor, creo en tu palabra, te amo, te sirvo. No, eso no le sirve a Dios. Dios dijo que por sus frutos nos conocerá a sus hijos, no por la palabra que sabemos. Entonces también opera el escudo de la fe. Cuando la Biblia dice las promesas acerca, las promesas de Dios para nosotros y los deseos de Dios para nosotros. Cuando creemos que eso es sí y eso es amén. Y cuando creemos es que esas promesas son la verdad de Dios y nada más que la verdad. Y se van a cumplir porque Dios no es mentiroso. Enseguida vamos a definir la fe. Porque hay una definición en la Biblia, en Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a verla en vivo y en directo. Y así es como Dios la quiere ver. Porque Dios la vio así en Abraham, en vivo y en directo. Muy importante. Para que el escudo de la fe opere, tenemos que creer que los mandamientos que el Señor nos ha dado es la verdad de cómo debemos vivir. O sea, ¿cómo debo vivir yo? Ahí está en la palabra, cómo debo vivir, cómo debo perdonar, cómo debo amar, cómo debo restaurar, cómo debo obedecer, cómo me debo humillar. Ahí está todo. Ir a la palabra. ¿Cómo fue que el Señor apagó todos los dardos de fuego del maligno? Le peló la palabra. Escrito está. Y el Señor es nuestro ejemplo. Debemos creer también que Dios tiene todo el poder para cumplir cada cosa que nos ha prometido. Cada una de ellas están en su palabra. Y la fe actúa cuando nosotros viene una circunstancia y en esa circunstancia no la puedo apagar yo con mis fuerzas, ni con mi teología, ni con lo que tengo alrededor. Hay circunstancias que solamente hay que ir a la palabra para no invalidar la palabra, para que el enemigo no tome control. La fe actúa como un escudo, alejándonos del yo hacia Dios. Porque muchas veces en circunstancias el yo es el que opera. En medio de necesidades hay hermanos, hay gente que va y busca paga diario, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones difíciles, van y buscan un consejero, un psicólogo. Hay que ir a la palabra. La palabra, Dios ha prometido bendición para nosotros. Él dice que no nos dejará ser tentados más allá de la carne. O sea, no puede venir ninguna tentación sobrenatural que no podamos resistir. Y dice que Él mismo dará juntamente con la tentación la salida. ¿Dónde encontramos la salida? La palabra. Escudo de la fe. Estamos escuchando y escudriñando. Las 7 armas de Dios divinas vienen del cielo para nuestra vida. Entonces, lo primero es que la fe en el Señor, en su palabra, nos aleja del yo y de las circunstancias a las que nos queremos mover. Cuando vienen problemas, divorcio, me separo, etcétera, 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 hacia Dios, o sea, hacia la voluntad de Dios. La fe nos fortalece al alejarnos de nuestra debilidad natural a la fuerza y poder de Dios. Fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza. Esto no lo utiliza todo el mundo, pero por eso no es un consejo. Acuérdate que Dios no nos da consejos. Dios es Rey y Señor y Él da mandamientos. Entonces, Efesios 6 son mandamientos. Nos aleja de las artimañas diabólicas a la luz y verdad de sus promesas para nuestra vida, para nosotros, para nuestro hogar, nuestros hijos. Y solo enfrentando cada situación de la mano del Señor, hermano, podremos ver todo problema a través del lente de la verdad de Dios. Ahí, mirarnos en ese lente y ahí Dios nos promete la salida. Dice que junto con la tentación nos dará la salida. Dice, para que podamos resistir. ¿Por qué? Porque el plan
del enemigo es enfocarnos en nosotros mismos. ¿Qué le dijo a Eva? Tú dependes de Dios. Con que Dios ha dicho. O sea, de una vez le puso la duda en la mente. ¿Y qué terminó haciendo Eva? Pisoteó a Dios, igual que Adán. Pisoteó la promesa de Dios, pisoteó la amenaza de Dios, porque Dios le dijo, el día que pecares, de cierto morirás. Y apenas pecó, murieron los dos espiritualmente. Y físicamente, 900 y tantos años después uno y él. Pero la muerte fue inmediata, porque la muerte es espiritual. No temas al que mata el cuerpo, porque todos nos vamos a morir. Más bien temed al que puede matar, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el plan del enemigo es mantenernos enfocados en nosotros mismos. Por eso es que Dios no permite ninguna filosofía, ni que se le agregue, ni que se le quite a su palabra, nunca en ningún lugar. Dios hace tremendas amenazas contra los que le agregan o le quitan. ¿Por qué? Porque el yo quiere hacer cosas para poder mantener nuestro establecimiento o la manera de pensar de este concilio. O de cualquier otro. Todos buscamos lo nuestro. ¿Cuántas veces, mire, tantos dardos que nos manda el enemigo y no nos damos cuenta, hermano? Yo creo que por mi mente ha pasado esto alguna vez. Sí, seguro, porque es que la concupiscencia no respeta a nadie, hermano. Es que si aquí en la iglesia fueran como yo, fueran tan fieles como yo, no falto martes, jueves, sábado, domingo, no falto nunca falto. Ofrendo, ayuno, oro. Si la iglesia fuera como yo, mire, tremendo dardo diabólico de orgullo. ¿Cómo se apaga? Hay que ir a la palabra. ¿Cómo se apaga ese dardo? Y se apaga porque es que no se destruye, se apaga, porque puede volver. Hay muchas formas en que el orgullo en nuestra vida opera. Orgullo por conocimiento, orgullo por dinero, orgullo por posición, orgullo por tantas cosas, hermano. Acuérdese que lo más grave para Dios es el orgullo. De eso se vistió Satanás. Dardos tremendos. ¿Qué sucedió entonces cuando comenzamos a pensar así? Es que yo estudio mucho, es que yo sé mucho, es que yo comparto mejor que aquel. Hermano, puro diabólico, eso lo destruye a uno, se va la presencia, se va la dirección del Espíritu. ¿Qué sucedió? Un dardo de fuego de orgullo. Dio en el blanco, hermano, y no fue bloqueado o apagado. ¿Con qué? Con la palabra. Proverbios 16, 18, mire lo que dice. Muy importante, hermanos. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, altivez, orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, hay que ir a la palabra y Señor bendito, ¿cómo así que eso me va a pasar? Ya le pasó, es que ya se cayó. El hecho de que le demos lugar, mire que la Biblia dice que podemos ser tentados. Dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. O sea que usted y yo podemos ser tentados, pero no darle lugar. No darle lugar a la tentación. Hay que sacar la palabra. La palabra es todopoderosa. La palabra es Dios mismo. Es Dios poniendo su pecho para cubrirnos, protegernos, bendecirnos, guardarnos. Tremendo. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Nabucodonosor mira todo esto que yo he construido, lo he construido con mis manos, con mi sabiduría? Y ahí mismo viene una palabra y le dice el profeta del Señor: estarás tirado a tierra como una bestia, como un animal. Y así estuvo. Pero llegó el día en que el Señor tuvo misericordia. Dice que Él se humilló, miró a los cielos y dice que engrandeció al Altísimo. Adoró al Señor y declaró unas cosas que yo creo que no ha habido un ser humano que declare tales cosas con la posición que tenía él de rey de toda la tierra, Nabucodonosor. Y un rato después, él era el abuelo de Belsasar. Y un rato después,
cuando se llevaron todos los utensilios del templo de la casa de Dios, llegó el día en que a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, ahí dice hijo, pero nieto, comenzó a hacer una fiesta con todos sus reinados y con todos sus reyes y mujeres, y tráigame los vasos de Dios, tráigame para que bebamos en ellos. Pero mire lo que dice la Biblia, Daniel 5:22, cuando le viene el juicio de Dios. Y esto porque lo traigo a cotación por algo muy importante. No podemos errar ignorando las escrituras, porque es el escudo con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Las escrituras. Sin las escrituras, si estamos limitados en la enseñanza, estamos limitados en el escudo. Entonces mire, Daniel 5:22, y tú, su hijo Belsasar, aquí dice su hijo, pero era el nieto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Él sabía, él había leído los libros de lo que le sucedió a su abuelo, a Nabucodonosor, y cómo se humilló y cómo engrandeció y cómo le sirvió al Señor. Y en vez de haber reconocido, mire, conociendo la verdad, la pisoteó. Hay de aquel de que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Conocemos la escritura, pero hacemos lo contrario, grave. Entonces, sabiendo todo esto, él lo sabía. Y sin embargo, usó las cosas de Dios, las pisoteó. ¿Y qué le vino? Juicio y muerte y destrucción. A partir de ahí perdió todo. Es muy importante. Belsasar sabía la palabra, pero la pisoteó. Pero, la pregunta es, ¿qué problema más grande, más grave es errar ignorando las escrituras? Mateo 22:29. Errar ignorando las escrituras. ¿Qué problema? Si es que las escrituras es el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es la única forma de apagar todos los dardos de fuego del maligno que vienen a través de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de mis hijos, de mi esposa, de mi madre, de mí, del mundo. A través de nuestra concupiscencia y del mundo en general pecador, a través de los hijos de desobediencia. Hermano. Entonces, qué grave errar. Este hombre erró porque pisoteó la palabra. Pero él sabía, sabiendo él todo esto. Pero qué grave es usted y yo, hermano, no poder apagar los dardos de fuego porque no conocemos la palabra. Nos reunimos a que nos den mantenimiento. Pasan 30 años, hay una prédica más que tan bonita. No, necesitamos conocimiento de Dios. Creo que la próxima enseñanza, si Dios me lo permite, va a ser sobre el conocimiento de, para que usted vea qué cosa más preciosa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, Él dice en Oseas 6:6, que Él quiere conocimiento de Dios y no sacrificios, no cosas, conocimiento de Dios. Y dice en Oseas 6:4, por falta de conocimiento de Dios, perecerá mi pueblo. Qué grave, hermano, errar usted y yo ignorando las escrituras. No nos podemos congregar para que nos demos mantenimiento. Y además, usted y yo tenemos la responsabilidad en la casa, leer la palabra, estudiarla, pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Entonces, qué grave. Bueno, ¿será posible apagar los dardos de fuego ignorando las escrituras? No hay forma. No tenemos forma, hermano. Dios no nos pide que nos congreguemos para que nos congreguemos. Dice que Esdras cada día se reunía y les enseñaba las escrituras a todo el pueblo, y que todo el pueblo se gozaba con la enseñanza de la palabra. Muy importante. Entonces, ¿cómo podemos apagar los dardos de orgullo y todos los dardos que el enemigo los manda y evitar la caída? ¿Cómo podemos? Ahí mismo uno se acuerda. Ay, Señor, Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, que lo que hacemos usted y yo es porque estamos unidos a Cristo. Ya leímos Hebreos 13:21, que el Señor es el que nos capacita para honrarlo, que Él produce en nosotros que lo amemos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, que lo que usted y yo hacemos, lo hace Dios. Entonces, imagínense uno ignorando las escrituras. Entonces aquí, ay Señor bendito, o sea que yo estoy sirviendo es por tu misericordia, porque tú me capacitas para hacerlo, porque tú lo produces todo. Ay Señor, perdóname Señor. Ya estaba yo menospreciando a mi hermano. Dice, mire, leamos 2 Corintios 3:5. Muy importante.
¿Cómo apagar esos dardos de orgullo? Orgullo por lo que sea religioso, orgullo por posición, hermano, familiar, o por posición económica o cultural o lo que sea. Los hijos de Dios no estamos para eso. Dice 2 Corintios 3:5 que no somos competentes por nosotros mismos, sino que Cristo nos hace competentes. O sea que si usted y yo tenemos algo con lo que le estamos sirviendo al Señor, es porque el Señor lo produce en usted y en mí. No más. Es el Señor, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios 4:7. Hermano, es que el enemigo nos ataca. Mire, y si nos ataca en la iglesia, y si nos ataca en nuestro servicio a Dios, hermano, nuestro hogar va a ser un desastre. Porque es que la palabra nos lleva a la unidad del Espíritu, a ser el mismo aquí en el trabajo, en la calle, donde sea. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes tú, hombre, que no hayas recibido? Oiga, hermano. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo da el Señor, entonces no puede haber orgullo religioso de ningún ministro y de ningún creyente con otro. Todo, la capacidad que Dios le da a usted, porque Él se la da. Entonces dice que no nos gloriemos. Si la recibiste, ¿por qué te glorías? Porque no gloriamos. Por nada, hermano. Entonces ahí, pelando las escrituras, se va a decir, ¡ay, Dios mío, perdóname, Señor! Ese orgullo que yo pensé que era tuyo. Yo creyéndome mejor que mi hermano. Hermano, mire, como el escudo de la fe. Hay que ir a las escrituras. Todo lo que soy, lo que seré, solo por tu misericordia, Señor, no más. No tiene que ver conmigo. Mire lo que dice 1 Corintios 15:10. Mire Pablo lo que dice de él mismo. 1 Corintios 15:10. Dice, pero por gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, él reconoce que solo es porque Dios lo empodera, porque Dios le enseña, porque Dios lo capacita, porque Dios lo visitó, porque Dios lo transformó, porque él primero decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo y de esta religión de muerte? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo que vino y me rescató. Entonces aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo. ¿Sí ve? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, todo lo produce Dios. ¿Cómo se van los dardos de orgullo? Yendo a la palabra, hermano. Y entonces ya me voy de mal, porque yo a veces veo unos hermanitos más orgullosos, porque saben carreta como loco. No saben sino carreta, porque si no fuera carreta bíblica, obedecerían. Serían de fruto y de testimonio, pero no sino carreta. Muerte. Sabiendo la palabra y no obedeciéndola. El que sabía hacerlo bueno y no lo hace, no, lo único que saben es carreta. Pues aquí hemos visto varios. Hermano, así que siempre existe una escritura que apagará cada dardo que se quiera alojar y quemarnos, porque nos quema. Empieza el orgullo y ese orgullo, hermano, no va a permitir que veamos la mujer como es. Hermano, hay tanto orgullo religioso a veces que debería decir en la puerta del cuarto, en la casa, aquí vive un querubín. Pedazo de carne en vía de descomposición. Mire, un bebé nace. Digamos, la verdad es que usted tiene $1.000.000 en el bolsillo, se gastó 100.000, ¿cuánto le queda? 900. Y a medida que se gaste un peso, va a tener menos. Cuando un niño nace, ya se gastó el primer día que le dio el Señor. Le dio 20 años, ya se gastó un día. O sea que nos estamos consumiendo, quemando, porque eso somos. Entonces, todo dardo de orgullo, hermano, hay que apagarlo con la palabra. Ojo, los creyentes, eso para el mundo, que haga lo que quiera. Los dardos de condenación, hermano, que muchas veces porque usted batalla o yo batallamos con situaciones en nuestras vidas, con maneras de pensar, con problemas, hermano, con cosas que decimos, uy, Señor,
Si seré salvo, pensando así, ¿no? ¿Cómo? Hay que ir a la palabra, hermano. Hay que ir a la palabra y mirarnos en el espejo de la palabra. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, no dice en esta congregación o en aquella o en aquella. En Cristo Jesús. Ojo, pero también sigue. Y si anda en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a lo que dice la palabra, al Espíritu. Entonces, muy importante, hermano, si usted y yo estamos andando, pero tenemos batallas o cosas, no, tranquilo, que el Señor nos ayuda. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces el Señor lo levanta? Hermano, pero hay que estar ahí, en Cristo. A veces pensamos que el Señor no nos usa, hermano, por diferentes cosas. Viene la flecha de la duda, o sea, el dardo de duda, hermano, y da en el blanco. Y causa desánimo, desaliento, hermano. No quiero servir, no quiero ir a la iglesia. Sabiendo que es una persona que ama al Señor, que ama la palabra, pero tiene sus luchas. Pero ¿cómo hay que pagarlo? Con la verdad, que es lo que dice Dios de ti y de mí. Hermano, aquí la palabra. La Biblia dice que Dios nos ama, aún incluso cuando usted y yo fracasamos, cuando caemos. Dios nos ama. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice, las escrituras dicen que Dios es fiel, así nosotros seamos infieles. De la mano del Señor, ojo, ojo. Mano, las escrituras. Hay situaciones, Señor, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, la palabra, son cientos de escrituras para cada situación. En Cristo somos más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra, hay que coger la palabra, hermano, y creerla. No simplemente que sea una declaración. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe no tiene que ver con declaraciones positivas. Nevera, llénate. Llénate, nevera, porque lo dice Maldonado. U otros que pisotean la palabra de Dios, así como el Señor expuso a Pedro públicamente a través de Pablo. Ven, Pedro, aquí ante la congregación. Pero es un sinvergüenza, lo digo delante de todo el mundo. Pero cuidado, tocan al ungido. Cuidado, tocan a mí, tóqueme las veces que quiera, hermano, porque a lo mejor me estoy torciendo. Y si usted me toca, de pronto, ay, Señor, de pronto tienen razón. Y me arrepiento. Ay, hermano. Ojo con esa mentira religiosa. Mano, una persona muriéndose, hermano, 120 grados de temperatura, se está quemando y declarando por fe que no tiene fiebre. Hermano, hay que reconocer que tengo fiebre, Señor, que me estoy muriendo, que esto no funciona, Señor, necesito tu misericordia, Señor. Hay que reconocerlo. Pero eso que se ha llenado el planeta Tierra de iglesias declarando cosas positivas, vea, eso es por montón. No, hermano, vamos a ver un ejemplo muy precioso, porque es que Dios es el que nos enseña en su palabra. Oye, hay gente que por fe a lo blanco llama negro, a lo negro blanco. No, por fe yo declaro que mi esposo va a volver, y cuando vuelva que va a encontrar esa greñuda en la casa, mal genio, mal carácter, tirando puertas, quebrando ventanas, haciendo todo, o el mismo tipo. No, hermano, tenemos que ir a las escrituras. Tenemos que ir a las escrituras, porque esto no es por fe. Por fe declarando cosas positivas, no tengo que darle testimonio, tengo que mostrarle mi amor, mi misericordia, tengo que hacerla sentir segura. ¿Cómo? Yendo a las escrituras, que es lo que dice el Señor. Mano, la palabra, muy importante. ¿Cuántos hoy en día, hermano, erran o podemos errar ignorando las escrituras? ¿Cuánta enseñanza de positivismo? Imagine lo que recibe la congregación, eso mismo. Y si la cabeza está con problemas, ¿qué pasará con el cuerpo? ¿Cómo? Si mi cabeza tiene problemas, imagine de aquí abajo. Toda la gente, hermano. Entonces, muchas veces los mismos pastores son mensajeros de dardos de fuego contra la fe verdadera.
hermano. Muchas veces. Y muchas veces hijos de desobediencia. Los mismos ministros que no se sujetan a la palabra, y como no se sujetan a la palabra, ahí opera, ¿sabe qué opera? Un don de elocuencia. Yo he conocido varios así, don de elocuencia, y usted los escucha, uy hermano, qué palabra, pero a él no le sirve. ¿Por qué? Vaya, mire su testimonio, vaya, mire su vida, no le sirve. Entonces, hermano, la palabra tiene que corregirlo primero a uno, para uno tener esa misericordia de Dios y poder exponerlo, si no, no se puede. ¿Cuántos viven hoy en día y enseñan, hermano, como si Cristo no volviera nunca? Y no les interesa que venga porque se les acaba el reino. ¿Cuántos? Por montones. Vendiendo indulgencias, hermano. Así que, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo. El Señor les dice por allá, ¿se acuerda de los dos de Maús? ¿Qué problema tenían? Habían visto los milagros, habían caminado con el Señor, habían visto las proezas y las maravillas del Señor. Y el Señor murió y ya desanimados y nada, era mentira todo. Y el Señor, ¿qué les dice? Insensatos. Qué dardos de fuego tan tremendos. Insensatos, caminando con Él. Tardos de corazón para creer. Fe. Fe. Todo lo que los profetas han dicho de mí. Problema, fe. Ahora, miremos la definición de fe y cómo opera, porque esto usted lo debe anotar o se lo debe grabar. Muy importante. Porque la fe no es simplemente declarar cosas o declarar la palabra, no. Y si no hay fruto. Si no hay fe verdadera, si no, lo único que estoy declarando cosas. Y si mi vida no está en el orden de Dios. La Biblia dice en Juan 9:31 que Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese escucha. Entendiendo, la fe no es para ciertos ungidos, eso no es bíblico. Abraham era un hombre del mundo, idólatra, y el Señor lo llamó y le creyó a Dios. No era ningún ungido. La fe es para cualquiera, para cualquiera. La adoración a los ungidos, eso ocurrió a partir de que inventaron el pentecostalismo hace 100 y pico de años. Primero era adoración solo a Dios, y solo palabra, solo fe, solo escritura. Entonces, muy importante, la fe no tiene que ver con la fuerza en que usted y yo declaremos o decretemos algo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las escrituras. La fe es poner nuestra mente, hermanos, en armonía, de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es fe. Y ya lo vamos a ver por la palabra. La fe se da, ojo, ajustando nuestras expectativas a las promesas de Dios. Lo que yo espero, tengo que ajustarlo a las promesas de Dios. Pero si erro ignorando las escrituras, si no creo lo que Dios ha prometido para mi vida, para mi hogar, para mis hijos. La fe es esperar con absoluta seguridad de que el Dios del universo lo ha prometido y no va a mentir, lo va a cumplir. Son 3 puntos muy importantes. Primero, alinear nuestro corazón con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Segundo, alinear lo que esperamos con las promesas de Dios. Nuevamente. Tercero, descansar. Y ya lo vamos a ver en vivo y en directo. En que si Dios lo ha prometido, Él lo hará. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser más que creer en hechos reales. No puede creer en muchas cosas. Yo sé que los aviones existen.
La fe tiene que traducirse en nuestra vida en fruto. O sea, yo le creo al Señor. Debe haber un fruto en mi vida, esperando en el Señor, creyendo lo que el Señor ha prometido, oyendo a las Escrituras, hermano. La fe es el escudo de la fe. La fe ayuda a creer en Dios, creer en su poder, creer en su santidad, creer en su gloria, creer en sus promesas. Hermano, la fe ayuda a que nuestro carácter sea transformado en fruto. La fe. O si no, la fe es vana. Si no hay fruto, la fe es vana, dice Santiago 2. Entonces, veamos ya para terminar la fe en vivo y en directo, con esos 3 puntos que acabamos de ver. Alinear nuestro corazón con la palabra de Dios. Nuestras expectativas con las promesas de Dios. Esperar con certeza de que si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Tiempo de Dios. Porque imagínese usted, a Abraham le dijo el Señor que le iba a dar un hijo. Pasó 1 año, nada. 2 años, nada. 7 años, nada. 15 años, nada. Y él se mantuvo. Entonces es muy importante para que le veamos. Vayamos a Romanos 4:18. Mire lo que dice. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, tenía una esperanza y ahí mismo un dardo. Abraham, ¿te has visto al espejo? Mírate al espejo, Abraham. ¿Qué le diría a la gente que él le dijo que esperaba un hijo? Y este viejo está loco. Dice que creyó esperanza. Ahorita él tenía esperanza, ahí mismo se le bloqueaba con diferentes dardos, contra esperanza, esperanza contra esperanza. O sea, venía una palabra de fe y ahí mismo el ataque, y él creyó contra todo eso. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, mire qué lindo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ojo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Esto es muy importante, hermanos. Que a mí me prometan cosas reales, o sea, que le digan, bueno, a nosotros, hombre, Dios les promete un hijo. Bueno, uno se mira y dice, bueno, todavía tengo ciertas fuerzas, ok, la mujer. Hermano, pero a un ancianito que le prometan un hijo, hermano, de 100 años. Dios nos está ilustrando en la práctica lo que Él quiere ver en nuestra vida. Porque uno puede decir, no, es que yo soy un toro, pero imagínense un toro de 100 años. Y sobre todo humano. Un hombre que había tenido hijos por montones. Entonces, hermanos, pero no solo eso, mire lo que dice. O a la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, no solamente el problema de él miraba su problema y todo lo que le decía, y que hubo de tu hijo, y que uno que te prometió pues un Dios y que de un hijo, y como así, eso es imposible. Y además, mire a su esposa, estéril y anciana. O sea, esperanza contra esperanza. Ese es el escudo de la fe que Dios quiere. Ese es un arma que viene del cielo. 20, tampoco dudó. Mire qué hermosura. Con razón Dios lo bendijo. Y con razón Dios lo bendijo con que el rey del universo iba a venir a través de las entrañas de Abraham. Mire qué hermosura. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, qué importante, hermano. No veo la situación, no veo la cosa, no, Señor bendito. Señor, primero de todo, tú eres infinito. No hay límite para tu vida. No hay límite.
Entonces, si el Señor lo ha prometido, el Señor lo ha prometido. Uno tiene que apropiarse de las promesas de Dios. La Biblia dice que nos apropiemos de las promesas de Dios. Porque podemos no apropiarnos, podemos hacer vana la promesa de Dios, y va a ser vana. Entonces, qué importante. 21. Plenamente convencido. ¿Usted sabe lo que es plenamente? Absolutamente, 100% convencido, hermano, de 100 años. Fe de que era tan poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿No? Por eso dice el Señor: ¿a qué me compararéis en tu situación? ¿A qué me compararéis? Pero hay que ver que hay que permanecer. Dice que el que está en Cristo. En Cristo hay más de 100 versículos en el Nuevo Testamento. En Cristo, en Él, en el Señor, en donde están todas nuestras promesas, en Cristo. Entonces, qué importante, hermano. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Alineó su mente, cansada, anciano, que conocía las imposibilidades, hermano, y su corazón, la palabra de Dios. Dios le dio la palabra. Que el Señor creó todo de la nada solamente con su palabra. O sea, que si su palabra ya salió, es un hecho. Es un hecho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar plenamente, y cuando se caiga nuestra fe, alabar a Dios. Muy suave. Dio gloria a Dios. En medio de las circunstancias, dar gloria a Dios. Insistir. Así como aquella viuda, insistir, insistir. Esperó creyendo las promesas de Dios. Segundo punto. Entonces, primero, alineó su mente y su corazón con la palabra que Dios le había dado. Segundo, esperó pacientemente en las promesas de Dios. Pacientemente, 25 años. Aquí viene uno y le da una promesa, hermano, y ahí mismo va para la casa a ver dónde, a buscar a ver dónde está. Hermano, que Dios nos ayude, porque usted, somos seres humanos y a veces nos puede pasar eso. Pero aquí está la palabra que nos enseña. Descansó. Y tercero, descansó en el poder y la gloria infinita del Señor. Pues, los 3 puntos son muy importantes, hermanos, para nosotros creer las promesas del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.